Amén, Gloria, muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien. Y si usted me está escuchando bien, pues entonces podemos dar inicio de una vez a nuestra clase de hoy. Muchas gracias por la esperita de 15 minutos. Un pequeño trancón que se armó, pero bueno, ya estamos aquí, estamos listos y dispuestos para comenzar de una vez. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Dígame sí, dígame no. Ok, listo. Iniciemos entonces. Nosotros iniciamos hace 8 días el estudio de la lección número 2. Esta lección número 2 se llama Abraham fue justificado por la fe y abarca todo el capítulo 4 de la carta a los romanos. Todo el capítulo 4 de la carta a los romanos. 25 versículos que conforman el capítulo 4 de la carta a los romanos. Y se divide en algunas partes para su correcto estudio. Al menos estos 25 versículos se tienen que dividir obligatoriamente en unas 5 partes para poderlos estudiar bien y para poderlos entender bien. Y hace 8 días alcanzamos nosotros a llegar, creo yo, según me acuerdo, hasta el versículo 5. Y vimos el ejemplo de Abraham. Abraham y la justificación. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras, aunque el judío diga que es por las obras. Abraham realmente fue justificado por la fe, y así lo declara la Sagrada Escritura. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y llegamos en el estudio hasta el versículo 5 que dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros dejamos tarea hace 8 días. Recuérdeme, por favor, nosotros dejamos tarea hace 8 días, sí o no. Dejamos versículos para memorizar. Me refiero a hace 8 días, porque sé que nosotros habíamos dejado Romanos 3:28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ok, tarea para memorizar, Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Escríbalo ahí, por favor, en su cuaderno. Romanos capítulo 4, versículos del 4 al 5. Esos versículos. Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dicen esos dos versículos. Son fáciles de aprender y es tarea para dentro de 8 días. Repito, son fáciles de aprender y es tarea para dentro de 8 días. No olviden memorizar esos dos versículos. A continuación, el contexto es los versículos del 6 hasta el versículo 8, versículos 6, 7 y 8. Estos versículos siguen hablando del tema en cuestión. ¿Cuál es el tema en cuestión? El tema en cuestión es la justificación, pero cambian de personaje, cambian de ejemplo. Leamos para que lo entendamos. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dese cuenta que ya aquí no está hablando de Abraham, aquí está hablando de otro personaje. No importa el personaje, lo que importa es el tema en cuestión. ¿Cuál es el tema en cuestión? El tema en cuestión, el tema fundamental, no es el personaje del cual se está hablando. El tema en cuestión, el tema fundamental es la doctrina que se está desarrollando. Regáleme el nombre del personaje, por favor, para aclarar esto. Creo que ya lo descubrió, ¿cierto? Versículos del 6 al 8, pues ahí se menciona un personaje. ¿Cuál es el personaje? Regálemelo, por favor. Si tenemos 12 personas conectadas, al menos unas 10, 11 respuestas esperaremos recibir. Participe, por favor, recuerde que es un discipulado. David es el personaje. Los personajes cambian porque del versículo 1 al versículo 5 el personaje fue Abraham. Ahora de los versículos 6 al 8, 6, 7 y 8 el personaje es David. Los personajes cambian, pero la doctrina se mantiene. Las personas cambian, las épocas cambian, la doctrina se mantiene. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina desarrollada en los primeros 5 versículos y que se sigue desarrollando en los versículos del 6 al 8 y que se seguirá desarrollando en los versículos del 9 al 25? Es más, una doctrina
que se viene desarrollando desde el versículo 21 hasta el versículo 31 de Romanos capítulo 3. ¿Cuál es la doctrina de la cual aquí estamos hablando? ¿Cuál es? Natalia, excelente. Marta León, excelente. Esa es la doctrina. María Sánchez, excelente. Esa es la doctrina. Muy bien. Diva Esperanza Enciso, excelente. Esa es la doctrina. La doctrina de la justificación. ¿Que enseña qué? Enseña el único medio por el cual el hombre puede ser justificado delante de Dios. El único medio por el cual el hombre puede ser declarado inocente delante de Dios. El único medio por el cual el hombre puede ser salvo delante de Dios, y no es salvo por comportarse bien, no es salvo por su buena conducta, porque no la tiene, no tiene ni un buen comportamiento ni una buena conducta, no es salvo por obras, porque no tiene obras que lo salven, es más, todas sus justicias son trapos de inmundicia, dice Isaías. Entonces debe ser salvo, no como el judío cree que puede ser salvo por las obras, sino como la Biblia lo enseña, salvo por gracia. La justificación es por la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley, Romanos capítulo 3, versículo 28. Cambian los personajes, la doctrina se mantiene. Generación va, generación viene, generación viene, generación va, como lo dice el libro de Eclesiastés, la doctrina se mantiene. Ayer fueron salvos por la gracia, hoy son salvos por la gracia y mañana seguirán siendo salvos por la gracia, y nunca jamás ha habido, nunca jamás ha aparecido un individuo que sea salvo por otro medio, por otro método que no sea la gracia, que no sea la fe en el Señor Jesucristo. Solamente hay un medio, solamente hay un método, y es la justificación por la fe. Y eso tiene que quedar claro. Ahora revisamos el caso de David. Desde el versículo 6 dice, como también David, o sea, no solamente Abraham, sino también David. No solamente Abraham fue justificado por la fe, sino también David fue justificado por la fe. Y no solamente Abraham habló de la justificación, sino también David habló de la justificación. Y no solamente Abraham habló de la gracia, sino también David habló de la gracia. Y no solamente Abraham habló de la fe, sino también David habló de la fe. ¿Estamos claros con esto? O sea que es una doctrina que está claramente revelada en el Antiguo Testamento. Esto no es una novedad en el Nuevo Testamento. De esta doctrina se viene hablando en el Antiguo Testamento, porque los hombres que fueron salvados en la dispensación del Antiguo Testamento fueron salvados por fe, por gracia. De otra manera, no fueron salvados. Bien, como también David habla de la bienaventuranza, dice, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Lo que está diciendo ese versículo es, casi que repitiendo lo mismo que acabo de leer, lo que está diciendo ese versículo es que David habló de la bienaventuranza del hombre al cual Dios le atribuye justicia sin obras. ¿Cómo así? Pues está repitiendo lo que dice el versículo 5. Mas al que no obra, justicia sin obras, porque no tiene obras, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También David habla de la bienaventuranza, o sea, es bienaventurado, sobreabundantemente bendecido, un individuo al cual Dios atribuye justicia, o sea, al cual Dios declara justo, declara inocente, declara salvado, sin obras. ¿Por qué sin obras? Porque no tiene. No, sí tiene. Ok, sí tiene, pero son malas. Pero sí tiene, ok, sí tiene, pero son pésimas. Pero sí tiene, ok, sí tiene, pero están depravadas. No sirven las obras para salvación. Las obras sí sirven para condenación. Cuando hablamos de... Es que de verdad hay gente terca. Cuando se habla de obras, tenemos que hablar de condenación, porque las obras nos condenan. Cuando se habla de salvación, tenemos que estar hablando de fe y gracia. Si usted se encuentra con alguien que insista en obras, y que mis obras, y que mis obras, y que mis obras, y que hay que hacer buenas obras, ¿para qué? Para ser salvo. No, usted y yo no hacemos buenas obras para ser salvos. Usted y yo hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Pero no dice el texto que hacemos buenas obras para alcanzar la salvación, sino que porque somos salvos, por cuanto somos salvos por su gracia, por la fe, a partir de ese momento se tiene que reflejar esa salvación en nuestra conducta. La salvación me empuja a comportarme de una manera diferente. La salvación me empuja a la santificación y la salvación me empuja a cumplir el propósito de Dios. Si yo no estoy corriendo a cumplir el propósito de Dios, se duda severamente de que el individuo sea salvo. Repito lo que acabo de decir. Si yo no estoy corriendo buscando el cumplimiento del propósito de Dios para mi vida, se duda de manera severa que el individuo sea salvo. Porque por sus frutos le conoceréis. Porque por la conducta le conocerá. Pero la conducta debe ser práctica, como ya lo hemos estudiado nosotros. La conducta no es quedarse encerrado en una especie de burbuja, de cápsula o de monasterio. Eso no es práctico. Lo práctico es ir allá afuera a contarle a todo el mundo lo que el Señor hizo conmigo aquí adentro. Por eso la Sagrada Escritura dice, lo que yo les he dicho en secreto, vayan y publíquenlo desde las azoteas, a voz en cuello. Y eso es prueba que demuestra que el individuo es salvo. ¿Qué dice el versículo 6? Que David habló de todo esto. Es más, cita el apartado o el texto donde lo cita. El versículo 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Miren lo que dice aquí Romanos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quiero que note que aquí David no está hablando de buenas obras. David aquí está hablando de iniquidades y está hablando de pecados. ¿Sí se da cuenta? Le repito, quiero que se dé cuenta que aquí David no está hablando de buenas obras, no está hablando de buen comportamiento. David aquí está hablando es de iniquidades. ¿Encontró la palabra? Y pecados. ¿Encontró la palabra? Y está diciendo que esas iniquidades son perdonadas. Y está diciendo que esos pecados son cubiertos. Y que esas iniquidades son perdonadas por el perdonador que es Dios. Y que esos pecados son cubiertos por quien cubre o quita o propicia o expía o redime mi culpa, que es el Señor Jesucristo. Y dice que ese individuo es bienaventurado, sobreabundantemente bendecido. Y después dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero ¿cómo no lo va a inculpar de pecado si tiene pecado? Dice el versículo 7. ¿Cómo no va a inculpar de iniquidades si tiene iniquidades? Dice el versículo 7. Entonces, ¿cómo es que el Señor ya no inculpa de pecado? Pues ya no inculpa de pecado por medio o gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual se convierte en nuestro sustituto. Él es el Redentor, Él es el que propicia y Él es el que expía y el que perdona. Y gracias a Jesucristo es que usted y yo somos salvos. ¿Usted lo cree? ¿Que Cristo en la cruz del Calvario fue su sustituto? ¿Que Cristo murió en lugar suyo? ¿Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un acto legal? ¿Actuó dentro de la legalidad de Dios? Porque el Señor es el juez de toda la tierra, de modo que Él apareció y pagó la deuda que debía yo, mi vida misma. ¿Y qué hizo el Señor? Pagó con su vida, es decir, murió en la cruz. Como Cristo murió, y yo creo que Él murió por mí, yo no sé si murió por usted, lo que sé es que murió por mí, y eso es lo que usted tiene que creer. Pero usted dirá, ¿por qué me habla así? Porque es que esto es personal, eso es individual. Cuando yo digo, el Señor murió por todos, ojo, hay que aclarar, porque es que nosotros no somos universalistas. O sea, yo no enseño que el Señor murió por todos los seres humanos. No, el Señor no murió por todos los seres humanos. Esa doctrina está claramente establecida en la Sagrada Escritura. Cristo estableciendo la Santa Cena, cuando toma la copa, la reparte entre sus discípulos y dice claramente, tomad, esto es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. No dice por todos, por muchos es derramada.
La Biblia dice muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso hay que aclararlo, eso hay que contextualizarlo. Pero sobre todo, usted se va preparando con todo este estudio para cuando entremos a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, que es donde el tema se va a tratar a profundidad. Y el Señor en su soberanía va a hablar de la predestinación y va a hablar de los escogidos para salvación. Y va a decir que esa decisión Él la tomó desde antes de la fundación del mundo. Punto. Ese es nuestro Dios. Y de ninguna manera esto va a faltar al amor, esto no falta a la misericordia y esto no falta a la gracia. Si alguno lo interpreta así, está interpretando mal, no conoce y no entiende bien el Evangelio. Por eso vamos de a poquitos y dése cuenta que vamos palabra por palabra. Ahora, ¿dónde dice esto en el Antiguo Testamento? Si usted tiene una Biblia de referencia, ahí la Biblia le está diciendo que tiene que ir al Salmo capítulo 32, Salmo capítulo 32, y que tiene que examinar los versículos 1 y 2. Salmo 32 del 1 al 2 y me avisa por favor cuando haya llegado allá. Ya, ok, gracias. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si usted compara lo que dice el Salmo 32 con lo que dice Romanos capítulo 4, pues se va a dar cuenta que es lo mismo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es una maravilla. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, está citando correctamente la Sagrada Escritura. Dese cuenta que Pablo era un maestro, realmente, era un maestro del Antiguo Testamento. Pablo era un maestro del contenido de los 39 libros del Antiguo Testamento. Cuando él explica el Nuevo Testamento, sobre todo cuando se lo explica a los judíos, pues tiene que citar mucha cita del Antiguo Testamento. Si no cita mucha cita, si no cita mucho texto del Antiguo Testamento, el judío no le va a entender y el judío no le va a creer. Por eso él cita tanto el Antiguo Testamento. Cuando habló de Abraham, citó allá Génesis capítulo 15, versículo 6, acuérdese. Y ahora al citar a David, cita el Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 2. Conclusión hasta el momento, no solamente Abraham habló de esto, también David habló de esto. Conclusión hasta el momento, no solamente Abraham fue salvo por la gracia, también David fue salvo por la gracia. Conclusión hasta el momento, Abraham reconoció que no podía ser salvo por su buen comportamiento porque no tenía buen comportamiento, sino que también David reconoció que no podía ser salvo por su buen comportamiento porque no tenía ninguna clase de buen comportamiento. Pregunta, Abraham reconoció esto, David reconoció esto, ¿usted reconoce esto? ¿Usted reconoce que por sus obras usted no puede ser salvo? ¿Usted reconoce que por su buen comportamiento usted no puede ser salvo? ¿Usted reconoce que por su buena conducta usted no puede ser salvo? Porque usted no tiene obras que lo salven, usted no tiene buen comportamiento que lo salve y usted no tiene buena conducta que lo salve. Lo que nosotros llamamos buena conducta es a los ojos del Señor una conducta depravada. Y esa conducta o buenas obras, entre comillas, es la que nos condena. ¿Usted reconoce con Abraham y con David que la salvación es solamente por gracia? ¿Que la salvación es solamente por fe? ¿Que la salvación es solamente por medio del Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario como nuestro perfecto sustituto? ¿Y usted se reconoce a sí mismo como el siervo de Cristo? Porque Abraham se reconoció como el siervo de Jehová. David se reconoció como el siervo de Jehová. Usted se reconoce como el siervo o el esclavo de Jehová que está aquí para hacer única y exclusivamente la voluntad de aquel que dio su vida en una cruz por usted. ¿Usted lo reconoce? Si usted lo reconoce y lo reconoce con toda su certeza y con toda su convicción y lo reconoce con su boca, usted es salvo. Si usted no lo reconoce así, porque no lo cree así, usted no es salvo. Usted está condenado. Como dice Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Y hago esta pausa como para el aquel, déjame masticarlo. Pero hay que ser así. Hay que hablar así. Hay que decir las cosas así.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que hay que decir las cosas así? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que la claridad es lo mejor? Que le digan a uno las cosas así de frente, que no se lo adornen tanto, sino que le digan, si esta es su situación, usted es salvo, y si esta no es su situación, usted no es salvo, usted está condenado. Y la única solución es que renuncie a su creencia y crea en lo que creyó Abraham y en lo que creyó David, que es lo mismo en lo que yo creo para ser salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y yo creo que esa es la razón del por qué usted pertenece a este ministerio y por qué usted se ha conectado a esta clase y por qué usted se conecta a todos los discipulados y por qué usted asiste a la reunión presencial de domingo, porque usted quiere la verdad. Usted no quiere mentiras, usted no quiere engaños, usted no quiere adornos. Usted no va por el predicador, no, usted va por la verdad que emana de la boca del predicador, la cual es guiada por el Espíritu del Señor y usted lo ha podido comprobar en muchísimas ocasiones. No se le olvide que el domingo comenzamos, bendito sea Dios por eso. Gloria al Señor. Sí, claro que sí, Natalia, concuerdo contigo. No se le olvide que a partir del domingo comenzamos nosotros un estudio concienzudo, profundo, escudriñador, minucioso de lo que es el tema de los dones del Espíritu Santo. Usted no se lo puede perder, no vaya a ser necio, no se lo va a perder. Porque vamos a ir hablando cosita por cosita acerca de los dones. Y esta vez, vamos a ir ministrando, lo que vamos diciendo lo vamos a ir ministrando. Lo vamos diciendo, vamos imponiendo manos para que se desate, para que se libere, para que usted quede equipado, para que quede capacitado para hacer la obra del Señor. Así que no se lo puede perder. No se lo puede perder. Ok. Pasamos a otro contexto. El siguiente contexto es versículos 9, 10, 11 y 12. 4 versículos. Versículos del 9 al 12. En esos versículos se hace una comparación. Sí, hay como un cuadrito de esos comparativos que le mandaban a hacer a uno en el colegio. Entre la doctrina en cuestión, que es la doctrina de la justificación, y una práctica, que también es doctrina para el judaísmo, bueno, y también para el cristianismo. Es una doctrina y es una práctica. Vamos a descubrir cuál es la doctrina práctica. Luego la doctrina, que también es una práctica, con la cual se hace una comparación con el tema de la justificación. Dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Comience usted a descubrir cuál es la palabra en cuestión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ya la encontró, la palabra se repite muchas veces en ese contexto, muchas veces. Encuentre la palabra que se repite muchas veces en ese contexto. Esa es la palabra que es doctrina y que es práctica, no solamente en el judaísmo, sino también en el cristianismo. ¿Cuál? Responda, por favor, y arrancamos la exposición de estos versículos. Muchas gracias. ¿Cuál será exactamente esa? Exactamente esa, muy bien. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la circuncisión. Entonces Marta Poveda, muy bien. Gloria, muy bien. Señora María Sánchez, muy bien. Natalia, muy bien. Excelente. Es la doctrina de la circuncisión.
de la cual nosotros ya habíamos hablado. ¿Cierto? Ya habíamos hablado. Desde Romanos capítulo 2 venimos hablando de esto, de la circuncisión y la incircuncisión, que la circuncisión para el judaísmo es un corte en el prepucio, es la señal de que una persona está dentro del pacto, que está bajo la ley y que se compromete a obedecer la ley. Se le hacía a cada niño, se le sigue haciendo a cada niño al octavo día de nacido. Y en el cristianismo también es doctrina. Porque recuerde usted, por favor, que la Sagrada Escritura es clara al decir, Romanos capítulo 2, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene o no proviene de los hombres, sino de Dios. Texto que usted se sabe de memoria, ¿cierto? Romanos capítulo 2, versículo 29. Dice, señora María, sea tan amable, activa su micrófono y nos dice de memoria, Romanos capítulo 2, versículo 29. Gracias. Señora María, muy buena noche, ¿cómo está? 29. Sino que es judío. Sí, sí, sí. Excelente, muy bien, señora María, muy bien. Ahora Marta León. Marta León, activa su micrófono, por favor. ¿Y qué dice Romanos capítulo 2, versículo 9, 29 de memoria? Si por alguna razón usted no lo tiene de memoria, no lo puede leer, toca de memoria. Es preferible que diga no lo tengo. Pero vamos a pasar la vergüenza. No importa, no importa, pero hagamos las cosas a conciencia. Marta León, adelante. Sí. Uy, manita Marta León, su madre nos atiende con una mano en la espalda. Muy bien, hermana Marta León. Excelente. Ahora, a ver, eso es por votación. ¿Quién quiere escuchar a Mario? ¿A quién le gustaría escuchar a Mario diciendo Romanos capítulo 2, versículo 29 de memoria? ¿A quién? Si alguien me dice, a mí me gustaría escucharlo, le pedimos a Mario que lo haga. Si nadie me dice, no, a mí no me gustaría, a mí me gustaría escuchar, si nadie me dice eso, no le vamos a pedir a Mario que diga el versículo. Pero, por ejemplo, Marta León dice, a mí me gustaría escucharlo. María Sánchez dice, a mí me gustaría escucharlo. La pregunta es si Mario puede, está en las condiciones de activar su micrófono, si tiene la disponibilidad para decir de memoria Romanos capítulo 2, versículo 29, ya que el público te aclama, Mario Poveda. Hola, Mario, ¿cómo estás? Adelante. Sí, sí. Excelente, Mario. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo crees que se siente? Mire, bravo, don Mario. ¿Cómo crees que se siente tu hermanita en este momento al escuchar a su hermano diciendo ese versículo? ¿No? Preguntémosle a la hermanita, mire que ahí está contenta. Preguntémosle a la hermanita, a ver si la hermanita puede activar su micrófono, si se puede hacer, ¿no? Activar su micrófono, decir cómo se siente al escuchar a su hermano y de paso que nos diga Romanos 2:29 de memoria, si es tan amable y si se puede, por favor. Marta puede abandonar la reunión. Espere un sorbo de agua. Bien,
Esas cosas suelen pasar. Pánico escénico, un desmayo virtual. Continuamos entonces, pero si logra entrar nuevamente Marta Poveda, ya sabe lo que le espera a Marta Poveda. Cero intimidación. El versículo 9 dice, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? La del versículo 7. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso dice, hola Marta Poveda, ¿cómo estás? ¿Sí puedes o no puedes, Marta Poveda? Si no puedes, hola Martica Poveda, ¿cómo estás? Pánico escénico, pánico escénico. Muy bien. Adelante, adelante. Que es una mujer sin miedos. ¿Qué miedo ni qué nada? No, no, es una mujer sin miedos. No, no le tengo miedo a mi marido, no le voy a tener miedo a nadie. Bueno, Marta Poveda, ¿qué sientes tú de escuchar a tu hermano diciendo el versículo? Y verlo tan juicioso, conectado a las clases y todo eso. Dile algo a Mario a la distancia. Muy bien, muy bien. Adelante, ¿tienes el versículo? ¿Lo dices, por favor? Sí, señora. Muy bien, excelente, Marta Poveda. Un saludito a Alex, por favor. Un saludo. Mañana llego. Gloria al Señor. Ese es un varón de Dios. Me alegra mucho por tu esposa. Bueno, entonces, continuamos. Dice Mario, se tenía que decir y lo dijo. ¿A qué se refiere? A que no le tengo miedo ni a mi marido. Mi miedo es para Dios, mi temor es para Dios. Gloria al Señor por eso. Cojan ejemplo, mujeres. Muy bien. Continuamos. El versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Entonces, ¿cuál bienaventuranza? La bienaventuranza descrita en el versículo 7. ¿De qué trata? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Quiere decir, ¿quiénes son bienaventurados? Los bienaventurados son aquellos que han sido justificados por la fe. ¿Hay aquí algún bienaventurado? Los bienaventurados son aquellos que han sido justificados por la gracia. ¿Hay aquí algún bienaventurado? Los bienaventurados son aquellos que son salvos por la gracia, salvos por la fe. ¿Hay aquí algún bienaventurado? Los bienaventurados son aquellos que creen que Cristo en la cruz del Calvario murió como su sustituto para darle vida eterna, vida abundante y vida en abundancia. ¿Hay aquí algún bienaventurado? ¿Lo hay o no lo hay? Gloria a Dios, usted es bienaventurado. Pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Pregunta, ¿quiénes o cuáles son los de la circuncisión? Responda ahí en el chat, por favor. ¿Quiénes o cuáles son los de la circuncisión? Muy bien, tiene doctrina. Excelente, maravilloso, maravilloso. Tiene conocimiento, tiene conocimiento, tiene conocimiento, tiene conocimiento. A ver, esta pregunta para la gloria, para la honra y para la alabanza del Señor Jesucristo, la pregunta que viene a continuación. ¿Cuántos de ustedes consideran que a partir de su llegada a este humilde ministerio, y vuelvo y digo, la gloria para Jesucristo, la honra para Jesucristo y la alabanza para Jesucristo? ¿Cuántos consideran que a partir de la llegada, de su llegada a este humilde ministerio, su conocimiento de Dios y su relación con Dios fue transformada? ¿Cuánto lo considera? Si usted no lo considera así, no está en la obligación de responderlo así. Responda con sinceridad. Pero ¿cuántos pueden decir yo?
Tenía un conocimiento y a partir de mi llegada aquí, mi conocimiento cambió. ¿En qué sentido cambió? ¿En qué sentido cambió? Regáleme también eso. Para la gloria, honra y alabanza de Jesucristo, repito. ¿En qué sentido su conocimiento, su perspectiva, su relación con Dios cambió? ¿En qué sentido? Dice, saber más de mi amado Señor, muy bien, positivo, dice, en conocimiento, dice, amo más a mi Señor, dice, saber quién soy yo en Cristo, muy bien. Excelente. O sea que la tarea no ha sido en vano, ¿cierto? Aumentó el conocimiento para estar más cerca a Dios, bien. En la profundidad de la palabra, en mi servicio y en mi comunión con Dios, mi Señor. Estoy aprendiendo a conocer y entender la palabra de Dios. Que tenía una doctrina equivocada, dice Marlicita. Total, ya puedo entender muchas cosas que me parecían difíciles de comprender por mi propio esfuerzo. Gloria al Señor. El Espíritu está presente y cuando el Espíritu está presente, todas esas verdades veladas son reveladas. Así funciona. Muy bien. Los de la circuncisión son los judíos. Y entonces, ¿quiénes son los de la incircuncisión? O sea, los no circuncidados o los no circuncisos. ¿Quiénes serían? Pues si los circuncidados son los judíos, los incircuncisos son los gentiles. Muy bien. La pregunta es, ¿esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión o también es para los de la circuncisión? Aquí usted tendría que responder con un versículo. Y el versículo es Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver, ¿quién se anima? Para que no sea yo, usted active el micrófono y dígalo de memoria. ¿Quién se anima a decir de memoria Romanos capítulo 1, versículo 16? Marta León, adelante. Ah, bueno, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién levantó la mano? ¿De quién es esa voz? ¿De locutora? ¿De quién es? Mía. Ah, hola Natalia. Adelante. Muy bien, Natalia, gracias. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que realmente importa? Que crea. No importa si es judío, no importa si es griego. O sea, no importa si es judío, no importa si es gentil. ¿De acuerdo? Aquí pregunta, ¿esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión? Es decir, solamente para los judíos. ¿O esta bienaventuranza es también para los de la incircuncisión? Ahí se tendría que responder. ¿Es para los de la circuncisión y también para los de la incircuncisión? ¿O es para los judíos, pero también para los gentiles? Sin embargo, usted responderá, pero depende. ¿Depende de qué? Depende, pero depende. ¿Depende de qué? Depende de que el circuncidado, ¿qué? Y depende de que el incircunciso, ¿qué? Depende. Depende de que el judío, ¿qué? Y depende de que el gentil, ¿qué? Porque si no estaríamos hablando de el judío por ser judío ya es salvo y el gentil por ser gentil ya es salvo. No, el judío tiene que hacer algo y el gentil tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Excelente, usted lo cree. Para todos los que creen, excelente, muy bien. Tienen que creer muy bien. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es niño, no importa si es adulto, no importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es negro, no importa si es blanco, no importa si es estrato 1 o estrato 10. Lo que importa es que crea. Que el judío crea y que el gentil crea. Ok. Termina diciendo el versículo 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. A Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí viene la pregunta. ¿Abraham pertenecía a la circuncisión o Abraham pertenecía a la incircuncisión?
cuando su fe le fue contada por justicia. Es decir, cuando fue salvo. ¿Era un hombre circuncidado o era un incircunciso? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, capciosa. Respóndalo usted, por favor. ¿La bienaventuranza le pertenece al circunciso o al incircunciso? ¿La bienaventuranza le pertenece al judío o le pertenece al gentil? A Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Abraham era un judío o Abraham era un gentil? ¿Abraham era un judío o Abraham era un gentil? ¿Abraham era un judío o Abraham era un gentil? Responda usted, por favor, tranquilamente. No le tenga miedo a equivocarse, téngale miedo a no responder. Sí. No le tenga miedo a equivocarse dando respuesta, téngale miedo a equivocarse no respondiendo. Es el que realmente se equivoca. Bien. Si hay alguna otra respuesta, le espero. 10 segundos más. Bien. Paso a explicarle lo siguiente. Si nosotros hablamos de los israelitas y hablamos de los judíos, tenemos que hablar de ellos a partir de un punto de partida. Los israelitas nacen de Israel. Israel antes se llamaba Jacob, el cual fue hijo de Isaac. Jacob, el cual fue nieto de Abraham. Quiere decir que a Jacob se le cambió el nombre por Israel y los hijos descendientes de Jacob o de Israel serían llamados los israelitas, como quien dice los González, los Martínez, ¿sí? Los Páez son los israelitas porque tienen sobre sí el cambio de nombre de su papá. En ese orden de ideas, el papá de Jacob, que fue Isaac, no fue israelita. Y el abuelo, que fue Abraham, menos. Si hablamos nosotros de los judíos, ya el ser judío es un sobrenombre. Acuérdese usted que ya pasamos por Romanos capítulo 3, en donde dice, Romanos capítulo 2, en donde el versículo 1, el versículo 2, 3, 4, habla del judío y dice que tiene por sobrenombre el ser judío. Es un sobrenombre. Si hablamos de los judíos, también hay un punto de partida. Judíos son los que pertenecen a la tribu de Judá. Judá fue uno de los hijos de Israel, el cual fue Jacob. Eso quiere decir lo siguiente, a ver, bien desglosadito. Otra vez regreso al concepto de los israelitas. Los israelitas fueron los hijos de Israel. Israel fue Jacob. El papá de Jacob fue Isaac y el abuelo de Jacob fue Abraham. Los israelitas son los hijos de Jacob. El papá de Israel o de Jacob no pudo ser israelita porque era el papá. Los israelitas son los hijos de Jacob, el papá no, y mucho menos el abuelo. Entonces Abraham no era israelita. Ahora, judíos. Los judíos son, Jacob tuvo muchos hijos famosos, Dan, Neftalí, Rubén, José, y uno de ellos fue Judá. Gentilicio de los descendientes de Rubén, rubenitas. De los de Dan, danitas. De los de Neftalí, neftalinitas. De los descendientes de Judá, judíos.
Los descendientes de Judá, es decir, los hijos del Señor llamado Judá, son los judíos. Lo cual quiere decir que Jacob, que es el mismo Israel, no fue judío. Porque judío es un gentilicio. Ahora, si Jacob, que es el mismo Israel, no fue judío, pues su papá Isaac menos, y su abuelo, que en ese caso sería el bisabuelo de Judá, pues menos. Conclusión, Abraham no fue israelita, Abraham no fue judío, Abraham viene de un pueblo gentil, Ur de los caldeos, es un pueblo gentil. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta Jacob, no existían los israelitas sobre la faz del planeta. Hasta Jacob, hasta el cambio de nombre, todos los pueblos de la tierra eran gentiles. Ahora, la pregunta que aquí se plantea es, bueno, listo, y el tema de la circuncisión, ¿Abraham había sido circuncidado o Abraham no había sido circuncidado todavía? Es la pregunta que se plantea en el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Le fue contada qué? La justicia, la de Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, vuelve la pregunta. ¿Abraham estaba circuncidado o no estaba circuncidado cuando fue justificado por la fe? Y responde Pablo en el versículo 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Quiere decir que Abraham no había sido circuncidado todavía. ¿Por qué? Porque la justificación de Abraham se da en el capítulo 15 de Génesis. Mientras que la circuncisión de Abraham, porque sí fue circuncidado, pero fue circuncidado en el capítulo 17. Note usted, él fue salvo por la fe en el capítulo 15. Y fue circuncidado 2 capítulos después, es decir, en el capítulo 17. Eso quiere decir que primero vino la salvación, primero vino la justificación, primero vino la gracia, primero vino la fe, porque primero vino el capítulo 15. Y después viene el capítulo 17 con la circuncisión, con el corte en el prepucio, que es la señal del pacto y el compromiso a comportarse de una manera diferente. Abraham entonces, y responda a estas tres con un no rotundo, Abraham, cuando fue salvo por la gracia, no era israelita, no era judío y no había sido circuncidado. ¿Está clara la explicación? ¿O hacemos muñequitos con plastilina? Si hay que hacer muñequitos con plastilina, hacemos muñequitos con plastilina. ¿Sabe qué es eso? No hay problema aquí. ¿Está claro? Ok. Argumento por qué Abraham no era israelita. Acuérdese de Jacob. Argumento por qué Abraham no era judío. Acuérdese de Judá. Argumento por qué Abraham no fue salvo por la circuncisión. Porque la circuncisión se da 2 capítulos después de su salvación. La salvación en el capítulo 15. La circuncisión en el capítulo 17 del libro de Génesis. Y el apóstol Pablo aquí de una dice en la parte final del versículo 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham era incircunciso. ¿Por qué no puede ser israelita? No, porque los israelitas son a partir de su nieto. ¿Cómo hace? ¿Por qué no puede ser judío? No, porque no es que los judíos son a partir de su bisnieto. ¿Cómo hace? Creo que está claro, ¿cierto? Abraham el judío. ¿Cómo así? Abraham el israelita. ¿Cómo así? Abraham el salvo gracias a la circuncisión. ¿Cómo así? Y el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal. O sea, sí fue circuncidado. Recibió la circuncisión, pero como señal, como sello, mire, sello, o como prueba, o como demostración de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Note que él tuvo fe estando aún incircunciso. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión significa buen comportamiento.
¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión significa buenas obras. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión significa buena conducta. Eso quiere decir, Abraham fue circuncidado en el capítulo 17. A partir de ese momento comenzó a tener buen comportamiento. A partir de ese momento comenzó a tener buena conducta. A partir de ese momento comenzó a tener buenas obras, 2 capítulos después de haber sido salvado. Usted puede llamar a Génesis capítulo 15 el capítulo de la salvación de Abraham. Y puede llamar a Génesis 17 como el capítulo del inicio de la santificación de Abraham. Quiero que note, por favor, que primero viene la salvación y después aparece la santificación. Es así y no al revés. Porque algunos creen que es por ser santos que son salvos. O sea, algunos agarran el capítulo 17 y lo ponen antes del 15. Como si la Biblia enseñara circuncisión en el capítulo 15 y salvación en el capítulo 17. Si eso fuera así, y la Biblia enseñara santificación en el capítulo 15 y salvación en el capítulo 17, no hay nada que decir, la salvación es por obras. Si eso fuera así, la salvación es por buena conducta. Si eso fuera así, la salvación es por buen comportamiento, y lo único que yo podría decirle a usted es que usted y yo estamos condenados al lago que arde con fuego y azufre. Nada que hacer aquí. Pero como no es así, estimado hermano, como en el capítulo 15 usted encuentra que Abraham fue salvado por gracia, por fe. Salvación, capítulo 15. Y en el capítulo 17, se habla de circuncisión, o se habla de salvación, o se habla de cambio de conducta. Entonces queda totalmente claro. La salvación conduce a la santificación. La justificación conduce al buen comportamiento. Estoy hablando claro. La salvación produce unos frutos en la conducta, produce unas manifestaciones visibles en el comportamiento. ¿Estoy hablando claro? ¿Cómo sabe usted que una persona es salva? Capítulo 15. Pues por lo que comienza a aparecer en ella, capítulo 17. Usted sabe que una persona es salva, capítulo 15, por el cambio de conducta que se comienza a dar de manera paulatina a partir del capítulo 17. La santificación es el resultado de la salvación, y nunca jamás la salvación es el resultado de la santificación. ¿Esto está claro? ¿Esto está claro? Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Mira lo que dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. En realidad, Abraham, antes de ser padre de la circuncisión, es padre de la incircuncisión. En realidad, Abraham, antes de ser representante de la circuncisión, es representante de la incircuncisión. O sea, Abraham es representante suyo y mío. Porque Abraham era un gentil y nosotros venimos de pueblos gentiles. Y Abraham, siendo gentil, por la gracia de Dios tuvo fe, porque esto no es de vosotros, es don de Dios. El Señor le concedió una medida de fe, con esa fe creyó y esa fe lo justificó. Siendo gentil, no siendo israelita, no siendo judío, siendo incircunciso. ¿Cuál es su condición? Usted dirá, yo no soy israelita, yo no soy judío, yo no soy o no pertenezco a la circuncisión, yo pertenezco a un pueblo gentil, soy un incircunciso, pero aún así Abraham creyó y le fue contado por justicia, y aún así usted cree y le es contado por justicia. Amén. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, mire, a ellos, o sea, ¿a quién? A mí, a usted, a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, lo mismo que pasó con Abraham es lo mismo que pasa con nosotros.
Tenemos un buen representante. Si alguno dice, no, pero es que Abraham pertenece a esa élite israelita, a esa élite judía, Abraham se totea de la risa y dice, yo no, nunca pertenecí a esa élite judía o a esa élite israelita. No. Él pertenecía al grueso de los gentiles. Él pertenecía al grueso de los pueblos sin Dios, de los pueblos paganos, de donde usted y yo venimos. Ese era Abraham, como yo. Por eso dice, es el padre de la fe. Inicialmente es el padre de la fe de los gentiles. Y el versículo que sigue, pues ya aludiendo a Génesis 17, que es donde aparece la circuncisión de Abraham, dice, y padre de la circuncisión, claro, porque fue salvo siendo incircunciso, pero después se circuncidó. ¿Para qué? Para ser un representante o un padre tanto de la circuncisión como de la circuncisión, tanto de los gentiles como de los judíos. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Y cuáles son las pisadas de la fe que tuvo Abraham? Pues, a ver, podemos contar mini pasos, pero nos vamos a demorar. Contemos por ahora 2 pasos. Un paso, Génesis 15. Otro paso, Génesis 17. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues usted coloque sus pies sobre las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, usted coloque los pies donde él los puso en Génesis 15, donde se dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Usted crea en el Evangelio y Dios se lo cuenta por justicia. Usted crea en Jesucristo y Dios se lo cuenta por justicia. Usted crea en el sacrificio sustitutorio o sustitutivo de Cristo en la cruz y Dios se lo cuenta por justicia. Ahora, siguiente paso, Génesis 17. Si usted dice que es salvo, que se ve. Si usted dice que es salvo, que se note. Que se note con la buena conducta. No se comporta bien para ser salvo, porque primero es el 15, después el 17, sino que usted se comporta bien porque es salvo. Y porque los salvos nos comportamos bien. Ahora, los salvos nos comportamos bien para no perder la salvación. Esa es otra piedra en el camino de la persona a la cual le falta teología y teología profunda. Los cristianos andan asustados porque dicen que pierden la salvación. Estimado hermano, no es el momento para desarrollar la doctrina, pero sí le puedo afirmar, más adelante le daré los argumentos, la salvación no se pierde, hermano. Si usted la perdió, nunca la tuvo. Si la tiene, nunca la pierde. Pero ¿y si me comporto mal? No, es que eso no va a pasar. Porque no ve que primero es Génesis 15 y después Génesis 17. El que es salvo, el que es genuinamente salvo, el que es verdaderamente salvo, anda no con su prepucio, sino con su corazón, con su espíritu circuncidado, como usted lo dijo muy bien de memoria en Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de dónde, la del corazón. La persona salvada, salva, justificada por la fe, tiene el corazón circuncidado, tiene un corte en el corazón. Y después dice en espíritu, no en letra. La alabanza del cual, mire que Dios lo alaba. ¿Por qué lo alaba? Porque ha cambiado de conducta, ha cambiado de comportamiento, ahora tiene un testimonio, ha cambiado de obras, ya va por otro camino, ahora tiene temor de Dios. Y de todo eso se encarga el Señor. La salvación es de Jehová, no es nuestra. Pero lógicamente, nosotros al decir que la salvación no se pierde, nosotros no decimos que usted puede comportarse como quiera, sino que lo que decimos es que la salvación no se pierde. Así que con mucho temor y temblor, compórtese como una persona salvada. Eso es algo completamente diferente. Nosotros no convertimos en libertinaje la gracia de Dios, nunca jamás. Pero tampoco convertimos en legalismo la gracia de Dios, nunca jamás. Y por hoy esto es todo. Muchas gracias. Yo sé que este argumento quedó ahí,
O mejor, esta afirmación quedó ahí y falta la argumentación, pero con el pasar del estudio en la carta a los Romanos, vamos a entrar en materia en esas doctrinas. Bendito Dios, te damos gracias, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres grande, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por la seguridad que me das en tu palabra, por hacerme crecer en conocimiento y por hacerme crecer en comunión contigo, Señor. El conocimiento verdadero me conduce a la comunión verdadera. Te pido por cada uno de mis hermanos que recibieron hoy la doctrina. Yo te ruego, Rey de Gloria, que seas tú, mi Señor, aclarando cada cosa, cada frase, cada palabra en la mente y el corazón de cada una de estas personas. Los entrego en tus benditas manos, mi Rey y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.